Comenzamos esta sección para estar claros. Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, buen día. Gabriel, un abrazo. Eduardo, Juanca y a toda la audiencia, muy buenos días. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, el secretario Marco Rubio, ha advertido en las últimas horas que esto va a empeorar. De una vez lo va anunciando, esto tras el contraataque que se ha lanzado desde allí la República Islámica de Irán a distintos países. Atacaron anoche, lo que empeoró las cosas, la embajada de Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudita. Fue ataque con drones, lo que produjo un incendio allí en el lugar. Y Estados Unidos lanza esta mañana una nueva advertencia. Le está diciendo a Arabia Saudita, ojo con el este del país, porque allá están las zonas energéticas, en especial las zonas de gas, las regasificadoras, donde puede empeorar la cosa y hacia allá pueden ir los bombardeos. En Beirut no cesan tampoco los bombardeos por parte de Israel. Hezbollah responde lanzando bombardeos en contra de Tel Aviv, Eduardo. Sí, pues es una situación que está en desarrollo. De hecho, hace tan solo instantes la Fuerza Aérea Israelí ha reconocido que en este momento van en camino varios misiles desde Irán hacia Israel, pero también hay misiles que van dirigidos en este momento hacia territorio iraní. La verdad, un escenario absolutamente espantoso. No ha podido la diplomacia resolver absolutamente nada y no estoy tan seguro si Estados Unidos esperaba esta respuesta de Irán o pensaba que quizá iban a ser más sumisos. A esto se le suma, mi querido Juan Camilo, los pronunciamientos ya de los gobiernos de Rusia y China que han planteado respaldo a Irán, y eso evidentemente pues genera toda una serie de preocupaciones, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que Irán se presume es un país que ha venido desarrollando también armamento nuclear, y esto, digamos, esta escalada que estamos viendo en este momento evidentemente preocupa al mundo entero. Exactamente. Don Gabriel, el gobierno de Estados Unidos, con lo último que referenciaba Eduardo, pues también ha dicho que en cuanto a tiempos esperaba que esto sea un conflicto de aproximadamente 5 semanas. Dice Trump, si va más allá de 5 semanas, igual estamos preparados, ¿no? Sí, pero es una situación, Juan Camilo, muy delicada que escala una tensión ya latente en Medio Oriente, en donde tenemos una confrontación que puede desembocar en un conflicto como no se ha visto en las últimas décadas, y en donde comienzan también a intervenir otra serie de potencias. Por ejemplo, Europa ya ha establecido que está lista para defender sus propios intereses. Incluso el presidente Emmanuel Macron señaló que estaba dispuesto a utilizar su armamento nuclear, aumentar el número de ovejas nucleares sin reportar dicho aumento, y en esa misma línea se ha pronunciado Alemania. Por el otro lado, también Rusia y China, que son dos potencias nucleares. De hecho, Rusia es el país con mayor número de armamento nuclear, está tomando partido. Este ataque, que pretendía ser un ataque, según lo dicho por Estados Unidos, defensivo, dirigido a desmantelar el potencial armamentístico de Irán, puede resultar y puede desembocar en un conflicto no solo regional, sino también mundial. Ojalá así no sea, pero la tensión que se vive hoy en día en Medio Oriente y el potencial de que esto pueda escalar a unos niveles mayores es latente. Y ahí, Juan Camilo, preocupa que así empezaron, digamos, las guerras mundiales, ¿no? Con pronunciamientos y hechos, ataques, invasiones que se creía iban a ser muy cortas, y terminamos con guerras mundiales con millones de personas fallecidas. Y eso es lo que evidentemente preocupa de todo este escenario que nos describía Gabriel. Se está de alguna manera gestando, y que empieza uno a ver cómo también algunas potencias empiezan a tomar partido, y esto, tal cual como ocurrió en ese entonces, pues empieza a generar enormes preocupaciones en el sentido de que esto escale, ya no se convierta solamente en un tema regional, sino también mundial, porque al principio, en los primeros días, Juanca, estamos viendo a un Irán muy solo,
pero obviamente aquí ya cuando empiezan a intervenir las grandes potencias, pues eso empieza a generar también una serie de preocupaciones. Que eso es muy importante, Edu, lo que marca Edu, perdón, Gabo, y es aquí la hora H, como en términos de gobierno estadounidense, el momento en que comenzó todo esto, la gran pregunta que se hacía al mundo es si Estados Unidos iba a ir solo en esta causa o iba a ir acompañado, porque una cosa cambia a la otra. Hasta los tiempos de esta guerra, parece que no va tan solo en esta causa. Si bien Reino Unido no ha tomado partido en la ejecución de los ataques, bueno, le ha ofrecido bases. Francia ha mostrado una solidaridad nuclear también con la conformación que va a hacer con Alemania, que eso me parece muy importante de remarcarlo, es decir, hacerle frente al principal argumento que Estados Unidos está atacando Irán, y es el enriquecimiento de uranio para la producción de armas nucleares. Parece que no es el único país que tiene esta preocupación, Gabo, o que no la muestra. Lo que pasa es que si ya comienzan a intervenir otra serie de potencias de un lado, comienzan a intervenir potencias también del otro, porque esto no es simplemente una cuestión de posiciones ideológicas o políticas o un tema de defensa. Claro que está todo el argumento del enriquecimiento de uranio. Claro que está todo el tema de la capacidad nuclear que pueda tener Irán en una zona ya de por sí con muchos problemas, sino también aquí hay unos intereses geopolíticos en materia de ubicación de Irán, del estrecho de Hormuz, de los recursos naturales que se tienen, del control de la zona. Además están muy cerca también de otro foco de conflicto que es Afganistán con Pakistán. Es decir, se están caldeando los ánimos. Esto no es simplemente una operación como ya había ocurrido en Irán, donde dieron de baja al jefe de la Guardia Republicana, o donde el gobierno de Obama dio de baja a Osama Bin Laden. Esto se trata de una escalada militar que incluso lo que uno se debería estar preguntando es si Estados Unidos está en la capacidad legal de hacerlo, no solo porque contraría el derecho internacional, sino también porque una acción de estas que puede ser entendida como una declaratoria de guerra debería contar con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Recordemos que ese fue, digamos, un gran foco de discusión cuando se dio la operación en Miraflores para sacar a Maduro del poder, incluso con el bombardeo de las lanchas en el Caribe. Aquí hay un marco legal y un régimen legal que está eclipsado, que está ensombrecido. Estamos en un terreno gris en donde no sabemos ni desde un punto de vista jurídico, político, militar y estratégico para dónde vamos, y quizás eso sea lo más peligroso. Lo cierto es que estos últimos 5 años han representado para el mundo un retroceso en materia de paz, un retroceso en la fortaleza del multilateralismo. Aquí las Naciones Unidas no ha sido capaz de contener los conflictos. Hemos tenido el conflicto entre Israel y Palestina, entre Rusia y Ucrania, ahora esto que está pasando nuevamente en el Medio Oriente, Pakistán con Afganistán. Pakistán es otra potencia nuclear, lo que está pasando también en el sureste asiático, en varios países de África. El mundo está atravesando por una olla de presión, y lo que preocupa es que no se ve ese mecanismo de controles que esté actuando de manera efectiva y operativa en estos casos. Oiga, Juanca, aquí solamente para el contexto, acuérdense que una vez termina la Segunda Guerra Mundial, se crea Naciones Unidas precisamente para evitar nuevos conflictos, para resolver todos estos temas de manera diplomática. Obviamente unas Naciones Unidas que se crea muy a la luz de los vencedores en aquel entonces de esa guerra, que dejó 22 millones de muertos y que se prometió en ese momento que no iba a volver a ocurrir. Evitar y ya guerras, estábamos viendo, y era el usted lo gran recalcaba, Juanca, y no solamente es este episodio, acuérdese que muchas veces en este espacio veníamos advirtiendo sobre cómo Naciones Unidas iba perdiendo poder, cómo la diplomacia iba perdiendo poder, cómo los países empezaban a hacer lo que les venía en gana, perdón la expresión, sin que Naciones Unidas pudiera hacer absolutamente nada más allá de un pronunciamiento de rechazo. Y esos síntomas parece estarse materializando en este momento con esto que estamos viendo, Juan Camilo, y ese deterioro de la diplomacia, eso que marcaba al final Gabriel de su comentario, pues es algo que preocupa enormemente porque estamos viendo una escalada bélica de guerra
que se ve difícilmente atajable por las vías diplomáticas en la medida en que ese conflicto va escalando. Y aquí lo que preocupa es, como les decía, pues que esto termine de verdad con un enfrentamiento y con una tercera guerra mundial, porque estamos viendo escenarios muy parecidos a cómo se gestaron esos enfrentamientos del siglo XX. Lo que dice Edu, Juanca, Sí. es clave. Aquí la diferencia con otros conflictos que hemos visto en los últimos años y décadas es la escala potencial que esto puede tener. Es un problema de escala. Y hoy en día estamos al borde de que esto escale a un nivel global. Entonces, o las potencias, Rusia y China, dejan que Estados Unidos efectivamente en un corto tiempo arrase con el poderío militar de Irán y efectivamente cumpla con su propósito, pero si se involucran en la defensa de Irán y escalan estas tensiones, podríamos estar en un escenario que no veíamos hace 80 años en el mundo. Ahora, aquí me voy a meter en, ¿cómo se llama? Camisa de once varas. Bueno, les voy a plantear lo siguiente. No sé si usted se acuerda, Edu. A ver. 22 de junio del año pasado, Sí, Estados Unidos ataca a Irán. Y Estados Unidos ataca, Trump dice que atacaron 3 instalaciones nucleares. Y Trump dice que redujeron a la mínima expresión toda capacidad de Irán para producir armas nucleares. Lo que yo digo es, si quieren encontrar la contradicción, me parece que hay los argumentos. Trump hoy dice y utiliza como principal argumento que hoy Irán está en la facultad, las capacidades para producir armas nucleares y que el enriquecimiento de uranio en los últimos meses ha sido anormal. Pero no estaba diciendo el año pasado, hace 6 meses, que hizo un bombardeo a Irán y que le quitó todas las capacidades nucleares, toda la capacidad para producir armas nucleares. Es que eso es lo que también la prensa de Estados Unidos le está cobrando a Trump, porque una cosa es lo que dice, el argumento, cómo justifica este bombardeo, y otra es lo que en realidad puede estar buscando detrás. ¿No, claro. Edu? No, y es que aquí, digamos, el primer ataque tuvo, sin lugar a dudas, ese objetivo. Acuérdense que los primeros objetivos de las fuerzas de los Estados Unidos en territorio iraní fueron precisamente los complejos donde supuestamente se están produciendo las armas nucleares. Aquí lo preocupante es que Irán ha sido supremamente solapado con ese asunto históricamente. Es decir, se presume que Irán ha venido y bajo el régimen, es que este señor gobernó 36 años. En 36 años, ¿cuántas armas nucleares pudieron haber tenido estos señores por debajo de la mesa? Y nadie sabe. Entonces ahí es donde está la preocupación, porque a pesar de que Irán eventualmente no reciba el apoyo militar como tal de Rusia o China, de otras potencias, si eventualmente llega a sacar la carta, llega a sacar ese as, que sería una bomba nuclear, pues aquí estaríamos prácticamente desatando un enfrentamiento nuclear que casi que podría llevar a que se acabe el mundo, ¿no? Entonces, eso que usted dice es cierto, se ha utilizado como un pretexto y sigue siendo el pretexto no solamente de los Estados Unidos, sino también de Israel. Estados Unidos de alguna manera aprovechando lo que estaba haciendo Netanyahu en ese momento allá en Palestina, pero obviamente aquí ya estamos viendo que ese conflicto que empezaba allí, pues ya ha escalado unas proporciones muchísimo mayores. Pero le sumo, Juanca, un hecho adicional y es, a diferencia del 22 de junio, acá Estados Unidos dio de baja al líder supremo. Es decir, no es que fue un ataque únicamente a una base militar o a una planta. Aquí descabezaron, no democrático, todo lo que uno quiera, pero acabaron con el líder del Estado iraní y la cúpula militar. La diferencia en los ataques, la diferencia en términos de estrategia militar y de significado político que esto tiene es mayor. Y yo le Ah, bueno, sumaría, pero si el además, objetivo de Trump era político, estamos en otro cantar, porque es que yo creo que estamos en es otro otro, cantar otro cantar de y lo le que ha digo dicho, por ¿no? qué. Porque Sí, no era y le digo nuclear, por qué. porque, Porque hay que ver exacto, esto en contexto. sí, Irán es el mayor enemigo del principal aliado de Estados Unidos en la región que es Israel.
Irán es la potencia chiita en el mundo árabe que se opone a sus aliados sunitas en la región, a los Emiratos, a Bahrein, a Qatar, Arabia Saudita. Es decir, aquí también hay una connotación y un contexto político importante. Irán era la piedra del zapato para los intereses de Occidente en el Medio Oriente. Entonces, yo sí creo que uno podría estar hilando muy delgado, pero aquí no solo se trata de destruir unas bases nucleares, sino aquí también se trata de cambiar un poco la configuración geopolítica de la región. Y eso me parece que puede ser incluso más delicado porque implica otro tipo de conflicto, otro tipo de guerra. Claro. Y súmele a todo esto Es- los resentimientos que están surgiendo ahí, ¿no, Esta Juan Camilo? discusión es bien interesante, de verdad es bien interesante porque como todo en la guerra es un lenguaje, y unas cosas son lo que se dice, Edu, y otra cosa lo que se guarda. Sí. Pues a mí me parece bien interesante porque la contradicción es pública, es decir, y mire, el trino de Trump en esa época era: nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán y un alto de la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terror número uno. Y añade y dice: este ataque fue un éxito militar espectacular. Se produjo la destrucción completa y total de 3 plantas nucleares. Sí, claro, y efectivamente allá le están Entonces cobrando. pues uno dice, solucionó el problema en junio. Claro. Pero no, es que el problema parece Pero que mire, siguió. Pero le va a decir, Juan Camilo, por dónde se está metiendo, se va a meter Trump seguramente. Y va a decir, sí, nosotros destruimos esas plantas, pero resulta que el líder supremo de Irán estaba avalando la fabricación de armas nucleares, entonces era necesario también dar de baja a ese líder, y además había otras plantas que seguramente no habíamos descubierto, y por eso surge la necesidad de atacarlos. Entonces, evidentemente aquí lo que estamos es ante excusas del presidente Trump, que siempre las va a encontrar y siempre va a encontrar justificación para todo, pero aquí, y le decía yo, sobre todos esos resentimientos que están surgiendo allá, seguramente en la población de Irán, que no hay que olvidar, porque hemos aquí hablado, digamos, de lo institucional, pero no hay que olvidar que Irán es el principal patrocinador de grupos terroristas. Y esto quiere decir que no solamente estamos pendientes de lo que haga Irán como tal contra sus enemigos y demás, sino también de lo que podrían hacer esos grupos terroristas que ahora, digamos, más que nunca tienen razones para atacar, por ejemplo, a Occidente y especialmente a Estados Unidos, a puertas de que comience un mundial de fútbol, ¿no? Entonces Bueno, ya usted va ese es otro. atando cabos, Claro. evidentemente, de qué es lo que se puede venir. Hay una noticia también de último momento. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, está diciéndole a su homólogo israelí que Pekín se está oponiendo a esta hora a los ataques militares contra Irán. Fue en una conversación telefónica, dijo: China se opone a cualquier ataque militar lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán. La fuerza no puede resolver realmente los problemas, al contrario, solo trae nuevos problemas y graves consecuencias. A China realmente no le interesa meterse en guerras. Pero, Ellos pero tienen fíjese otros una cosa, propósitos también. pero fíjese una cosa que es Digamos. muy interesante. El rol de Rusia y de China, que hace años era mucho más intenso, se ha venido debilitando también por factores geopolíticos. Rusia está metido en Sí. una guerra con Ucrania hace 3 años. China está, digamos, en plenas guerras comerciales y tiene además el tema de Taiwán, donde Estados Unidos hasta ahora no se ha metido y donde tiene puestos sus intereses. Y ahora Estados Unidos está volviendo a jugar el rol con su política Monroe en América Latina y ahora parece también que en Medio Oriente. Entonces, habrá que ver si esto que dice China se queda en un comunicado o si efectivamente China va a dar un paso adelante y le va a dar apoyo militar o va a solicitar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas alguna clase de medida, porque políticamente es entendible la posición de China, pero hay que ver si de ese comunicado se pasa a un hecho concreto que pueda verdaderamente significar una intervención real de China en esta confrontación. Claro, y por supuesto también tendrá intereses en todo esto. No pueden ser indirectos, directos, pero pues eso también estará sujeto a discusión. Imagen en vivo en Tel Aviv, donde recordemos en algunos puntos están reportando el ejército israelí, nos llegan de AFP también los reportes desde el centro, distintos
bombardeos que están cayendo sobre allí Tel Aviv, frontera Israel-Líbano, que es uno de los puntos también de tensión, y Beirut, que vemos columnas de humo desde allí saliendo. Tenemos Y los vuelos cancelados, ¿no, Juanca? El Sí. espacio aéreo restringido, muchos Y turistas. la gente en los aeropuertos, que Claro, no puede pues es salir. que a pesar de hubo gente que viajó y pues obviamente ahorita están atrapados allá, gente que está en tránsito. Esta mañana nos estaba contando la embajadora de Colombia en Qatar que hay por lo menos 8.000 personas atrapadas en tránsito en los aeropuertos porque obviamente pues se paralizaron las operaciones aéreas en toda esa región. Bueno, vamos a escuchar a Trump. Escuchemos a Trump. Ya estamos muy adelantados en nuestras proyecciones de tiempo, pero sea cual sea el tiempo, está bien. Cueste lo que cueste siempre y desde el principio proyectamos de 4 a 5 semanas, pero tenemos capacidad para extendernos mucho más. Bueno, ahí estaba entonces sobre la posibilidad de extender todo esto. La otra declaración es de Marito. Ok, el Ministerio de Asuntos Exteriores, del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, la advertencia que le hace Europa. Miremos. This would be an act of war. Esto sería un acto de guerra. Cualquier acto similar contra Irán se consideraría complicidad con los agresores. Sería un acto de guerra contra Irán. Defensivo es sinónimo de ofensivo. No tiene sentido. ¿Acaso pretenden privar a Irán de su capacidad para contraatacar a los agresores? Sería una pena que estos países tomaran partido. Los agresores ya han hecho suficiente contra Irán. To fight back against the aggressors. Oye, en eso tiene razón el portavoz de iraní, porque es cierto, ¿no? Sí. Estamos en tiempos donde, Gabriel, no sé si usted coincide conmigo, donde yo ataco, pero es que es un ataque defensivo. Yo me estoy defendiendo, pero yo soy el que lo ataca a usted. Claro. Por si acaso. Eso en derecho internacional se llama preemptive strike, que es un ataque preventivo, pero eso está cuestionado seriamente por la Carta de las Naciones Unidas. Y hay que decir una cosa, usted hablaba de las Naciones Unidas, Edu, y es muy importante. La guerra, los ataques militares están expresamente prohibidos por las Naciones Unidas, Se salvo creó que para se eso, trate Gabo. de legítima defensa. Para evitar guerras. Claro, pero entonces Estados Unidos e Israel han utilizado el concepto de legítima defensa diciendo yo para evitar un ataque y defenderme, ataco primero. No, y Pero eso es defender una al mundo, además. distorsión del concepto de la legítima defensa. Sí, claro, ese es un buen punto. Bueno, les tengo que cambiar de tema porque quiero hablar de esto con ustedes en materia nacional. Ayer se dio un reconocimiento, una carta del secretariado de las antiguas exintegrantes del último secretariado de las FARC, reconociendo su responsabilidad sobre el reclutamiento forzado de más de 18.000 niñas. En ese macrocaso de la JEP, recordemos que está bastante ya investigado de acuerdo a las declaraciones. Hay cifras realmente espeluznantes, Edu, sobre el tema. El 30% de las niñas, niños y adolescentes reclutados forzadamente y violentados eran menores de 15 años. El 24% de las víctimas de esas 18.000 señalaron haber sido víctimas de violencia de género y el 35% de las mujeres fueron abusadas sexualmente. Es realmente indignante y hasta ayer, pues emitieron esta carta del último secretariado de las FARC, Gabo. Pues yo entiendo la indignación, Juanca, y obviamente que lo primero que viene a la cabeza es el rechazo absoluto frente a conductas inhumanas, ilegales, conductas despiadadas. Y por el otro lado, un mensaje de solidaridad frente a todas las víctimas, niños y niñas reclutadas, mujeres y menores abusados. Y creo que esta es la cara, si se quiere, más trágica de la guerra, esa mácula que van a tener que cargar los miembros de las FARC. Esto por un lado. Lo segundo que hay que señalar es, obviamente, que esta declaración viene después de que la misma JEP hubiera señalado que se podría tratar de casos de esclavitud sexual, cosa que si no hubieran sido reconocidos por parte del secretariado les hubiera podido implicar penas
carcelarias de 5 a 8 años e incluso de no reconocerlo en etapa de juicio hasta de 20 años de prisión, es decir, hubieran perdido absolutamente todos los beneficios. Y lo tercero, Juanca, que yo quiero señalar es, sí, hubo una demora, las expectativas frente a los tiempos de la JEP era que actuara más rápido, pero uno tampoco puede desconocer que justamente para esto se creó la JEP. Justamente para esto se creó el modelo de justicia transicional, para que a través de las investigaciones se pudieran identificar, porque los que identifican los 18.400 casos es la sala de reconocimiento de la JEP, es la misma JEP la que a través de la investigación llega a esta cifra y lleva al reconocimiento, a la confesión de estos brutales crímenes por parte de los máximos responsables. Una situación a todas luces que para muchos puede parecer injusto, pero que en todo caso hacía parte de lo que significa un proceso de justicia transicional, reconocer la verdad, comprometerse a no repetir, reparar a las víctimas, que es otra gran deuda que tienen las FARC con el país, pero creo que se ha llegado a un momento donde se comienza a esclarecer la verdad, que es uno de los propósitos fundamentales del acuerdo de paz y de la justicia transicional. Edu. Oiga, le entiendo ese resaltado que usted hizo al final, Juan Camilo, cuando estaba hablando del tema y cuando habla de por fin, y es que claro, 10 años después de que se firma la paz, que lleguen estos reconocimientos, pues sí parece, y quizá para muchos algo tardío, pero bueno, se están conociendo las atrocidades que se cometieron en el marco del conflicto armado. ¿Sabe qué es lo que más me duele, Gabriel y Juan Camilo? Que muchas de esas cosas que usted acaba de narrar, todos esos abusos sexuales, todos esos abusos contra los derechos humanos, es bastante probable que se estén dando en este minuto, aquí, mientras nosotros hablamos. Porque esto, lastimosamente, ya no estamos hablando de algo del pasado, como si eso fue una época oscura que vivió nuestro país y ya la superamos y estamos en un proceso de reconciliación, sino que lamentablemente estamos viendo otra vez unos grupos ilegales absolutamente crecidos, con el reclutamiento de niños absolutamente desbordado, y seguramente allá al interior de las mismas filas pues hay niños, hay madres, hay mujeres, hay hombres que están sufriendo otra vez todos estos padecimientos, porque lamentablemente, a pesar de que esos líderes de los que fueron los de las FARC ya se desmovilizaron y están en todo este proceso, digamos, de reconciliación, de paz y demás, pues lamentablemente les llegaron los siguientes y esas prácticas quedaron enquistadas allí en las prácticas de estos grupos armados ilegales, y es bastante probable, Juan Camilo, no sé si usted coincide conmigo, en que todo esto pueda seguir ocurriendo hoy en día en las selvas de nuestro país. Claro, que ese es uno de los puntos también pues, de preocupación aquí. Un fenómeno que pues vemos también presente entre los grupos armados que hoy existen, pues que utilizan a los menores para toda clase de delitos. Don Gabriel, un abrazo, gracias por estos minutos. Feliz mañana para usted, Eduardo, y para toda la audiencia, por supuesto. Edu, gracias. Vale, Juanca, un abrazo a Gabriel también, feliz.